¿Qué tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero Sabatino. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien. Me alegro muchísimo. Adelante. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Reporta Cuba 1.040 nuevos casos positivos a la COVID-19. Inauguran en Las Tunas y Granma laboratorios de biología molecular. Ofrece Alba TCP ayuda a San Vicente y las Granadinas tras erupción del volcán La Sufrida. La pandemia de la COVID-19 sigue en números rojos en nuestro país. Luego del análisis de más de 21.000 muestras al cierre de este viernes, se diagnosticaron, como decíamos, 1.040 nuevos casos positivos. La cifra demuestra la complejidad de la actual situación sanitaria. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, lamentó esta mañana el fallecimiento de otras 5 personas como consecuencia de la enfermedad. La situación epidemiológica en Cuba mantiene las alarmas encendidas. De los 1.040 casos diagnosticados con COVID-19, 1.029 son autóctonos. Ello demuestra una elevada transmisión. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Lamentablemente, 5 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. El especialista dijo que aunque no se reportan pacientes graves o críticos en edades pediátricas, se confirmó nuevamente una cifra alta. Y el 15,3% de todos los diagnosticados ayer tienen 18 años y menos de edad. Realmente son 159, una cifra elevada. No reportaron casos pediátricos ayer, ni Las Tunas, ni el municipio especial Isla de la Juventud, que además no reportó ningún caso. Se diagnostican 6 menores de 1 año. Las provincias con mayores contagios son La Habana, Matanzas, Granma y Santi Espíritus, territorios que además presentan las tasas de incidencia superiores en el país. Ya se acumulan 47 eventos activos, se emitieron 1.042 altas clínicas y 57 personas permanecen en las salas de terapia intensiva. Solo en el mes de abril se han diagnosticado 9.296 casos positivos. Y en los 9 primeros días de abril se han promediado 1.032 casos confirmados por día. Me disculpo que reiterar con estos elementos, con esta información que doy todos los días, la elevada transmisión que tenemos en nuestro territorio, para lo cual se adoptan medidas, la población está al tanto, pero hay una buena parte que es de la autorresponsabilidad de cada persona. Esto y la disciplina constituyen hoy las vacunas más efectivas contra la COVID-19. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La alerta está hecha. Y Matanzas es la segunda provincia del país con mayor tasa de incidencia de casos positivos a la COVID-19. Hasta el momento, los focos activos en ese territorio sobrepasan los 300. Vamos a conocer detalles de esa situación en el siguiente reporte. En los últimos 15 días, la provincia de Matanzas muestra un incremento sostenido en el número de casos positivos. Inciden en la jornada la cabecera provincial, Cárdenas y Pedro Betancur. El aislamiento oportuno de contactos de pacientes positivos y la encuesta epidemiológica fueron algunas de las cuestiones señaladas por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Liván Izquierdo Alonso, quien además insistió en generar capacidades en los centros de aislamiento, la funcionalidad de los policlínicos y de los consultorios del médico de la familia. No hay un control estricto de la pesquisa, que es lo más importante en una pandemia. Lo segundo que hemos hablado muchas veces también tiene que ver con la encuesta epidemiológica. No estamos identificando todos los contactos positivos y todos los contactos sospechosos.
Durante sesión del órgano de mando se adoptó la medida de evitar el traslado de los constructores y técnicos del municipio Matanzas que laboran en las obras del polo turístico de Varadero para evitar contagios. A inicios de la pandemia, este fue uno de los focos que generó un importante número de casos. Matanzas atraviesa el mayor rebrote desde los inicios de la pandemia en el 2020. El personal del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño labora para frenar el incremento de casos positivos en los menores y sus padres. Los médicos de la primera línea de batalla en el enfrentamiento a la COVID-19 cuidan de la salud de los contagiados con el cumplimiento de las medidas sanitarias. En caso de los pacientes sospechosos que ya son clasificados con pacientes que tienen algún síntoma y epidemiología identificada, le ponemos la citromicina, el Tamiflu y vitaminas y sulfato de zinc. Y a los casos positivos están clasificados en leve, moderado y severo. El paciente que tiene escasos síntomas y está clasificado de leve, que no tiene ninguna comorbilidad, a estos pacientes se les pone interferón en días alternos. Y si el paciente tuviera otras comorbilidades o estuviera con una clasificación de casos moderados o graves, se le adiciona al tratamiento de la caletra. En lo que va de año en la provincia de Matanzas, el número de niños enfermos por COVID-19 alcanza la cifra de 288, de ellos 25 menores de un año. La institución no registra hasta la fecha ningún fallecido y actualmente se mantiene sin casos graves ni críticos. Brenda González Betancourt, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lo decíamos en nuestros titulares, Cuba sumó en esta jornada 2 nuevos laboratorios de biología molecular y a los ya existentes en el país. Ahora en las provincias de Las Tunas y en la provincia de Granma. El Balcón del Oriente Cubano cuenta desde hoy con un centro de procesamiento de muestras que amplía las investigaciones sobre el SARS-CoV-2 y acerca los diagnósticos a ese territorio. Cuba completa en el oriente del país los laboratorios de biología molecular destinados al estudio y diagnóstico de la COVID-19. El de Las Tunas se suma a la red de instalaciones de este tipo para el procesamiento de muestras en tiempo real que demanda la provincia. La capacidad instalada en el centro permitirá unos 500 diagnósticos diarios. Hoy cuenta con un equipo de trabajo muy especializado que va a seguir y le va a dar continuidad a estos jóvenes al desarrollo científico de la provincia en este tema. Acompañan a estos esfuerzos humanos la infraestructura y todo el equipamiento necesario para la detección del virus SARS-CoV-2. A partir de ahora, incrementar mucho más las muestras en tiempo real, y eso le da mucha más seguridad, yo diría, a todo el sistema de salud de aquí de la provincia y poder contribuir además, como lo han hecho otras provincias, antes de nosotros poder contar con el laboratorio. Estamos esperando ya a los compañeros del IPK que llegarán próximamente. Estaremos inmersos en todo un proceso de desinfección de los laboratorios y luego de esa certificación final, que es la que nos queda, ya entonces estaríamos listos para procesar todas las muestras de la provincia de Las Tunas. En ceremonia previa de inauguración, autoridades sanitarias ponderaron la unidad colectiva de empresas y organismos locales y de representación nacional para que el laboratorio de Las Tunas, una obra de unos 4 millones de pesos, forme parte de las estrategias provinciales en el control de la pandemia. Suman 25 las instalaciones científicas de este tipo en el país, que no solo aportarán investigaciones sobre la COVID-19, sino que apoyarán también los nuevos conocimientos en las ciencias oncológicas y las enfermedades hereditarias. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una buena noticia para los tuneros, sin dudas, y también conocimos que en la provincia de Granma quedó inaugurado un laboratorio de biología molecular, lo decíamos en titulares. La instalación procesará muestras de PCR en tiempo real para el diagnóstico de la COVID-19. Al acto asistieron las máximas autoridades de ese territorio oriental. El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, destacó que el laboratorio constituye un logro de la ciencia y la salud cubanas en el empeño de contener la propagación de la pandemia y proteger al pueblo. Vía telefónica, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de este laboratorio.
Y desde Cuba se expresan hoy condolencias por el fallecimiento del jurista, político y activista Ramsey Clark, ex fiscal general de Estados Unidos, fallecido este viernes a los 93 años. En su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó respeto y admiración por este amigo de Cuba y abogado estadounidense que acompañó al pueblo cubano en las batallas por el regreso del niño Elian González y la liberación de los 5 héroes encarcelados injustamente en Estados Unidos. Recordemos que en noviembre de 2013 Ramsey Clark fue reconocido con la Orden de la Solidaridad. El jefe de Estado cubano expresó además que nuestro país rinde agradecido tributo al hombre honesto y solidario que fue. Ya nos adentramos en el panorama extranjero. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP por sus siglas, ofreció ayuda a San Vicente y las Granadinas ante la erupción este viernes del volcán La Soufrière. El canciller de la Mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que Cuba coordina junto a las autoridades sanvicentinas la evacuación temprana y oportuna de nuestros colaboradores y está dispuesta a ayudar. Por su parte, el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arriaza, ofreció insumos y la participación de expertos para atender la situación. Alrededor de 15.000 residentes en el área están siendo evacuados. Naciones vecinas como Santa Lucía, Dominica y Barbados comenzaron a entregar tiendas de campaña, colchones y otros materiales que serán distribuidos hoy a los damnificados. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, pidió paciencia a la población de la zona cercana al volcán y señaló que hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos. En la República del Perú, la instalación de centros de votación para las elecciones de este domingo culmina hoy con gran despliegue de seguridad militar, policial y sanitaria. Según Prensa Latina, existe mucha expectativa por lo reñido de los comicios. Se montan casetas de votación en campos deportivos, parques y estacionamientos y se distribuye el material electoral a los 12.000 locales de sufragio. En la operación participan más de 100.000 policías y militares, según informaron las autoridades electorales. En la justa electoral pugnan 18 partidos, lo que fragmenta la elección y arroja magros porcentajes en las encuestas. Y de Perú nos vamos hasta Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva con vistas a la posible reforma de la Corte Suprema, confirmó la Casa Blanca según el reporte de Prensa Latina. Una comisión bipartidista de 36 miembros con expertos legales, exfuncionarios y defensores de los cambios analizará durante 6 meses la ampliación del máximo tribunal. La idea, auspiciada por políticos demócratas calificados de progresistas, es criticada por los republicanos. A juicio de expertos, los partidarios de los cambios presionan al presidente Joe Biden para agregar escaños a la Corte Suprema, después de que su antecesor Donald Trump solidificó la mayoría conservadora del tribunal con 3 nombramientos durante su mandato. En la carrera global por producir vacunas contra la COVID-19, el asunto ya no parece ser quién lo hace más rápido, sino quién acapara la mayor cantidad. Así es, la situación ha sido criticada fuertemente por la Organización Mundial de la Salud, a sabiendas de que los países más ricos son los principales beneficiarios al comprar la mayor cantidad de vacunas que se producirán este año. Canadá, por ejemplo, ha adquirido suficientes dosis para vacunar 5 veces a su población, mientras las regiones más pobres del planeta tendrán que esperar hasta mediados de 2022 o 2023 para conseguir una disponibilidad suficiente de vacunas. Con el análisis de este tema, recibimos hoy en el estudio a la colega Jennifer Subizarreta. Muy buenas tardes para ti, Jennifer. Adelante. Buenas tardes. Cabe entonces la pregunta, la urgencia es la misma, pero ¿hay opciones para todos? Territorios como Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Haití, Mozambique, Somalia, Yemen, El Salvador y Honduras dependerán, por ejemplo, del éxito del Fondo de Acceso Global para Vacunas, COVAX, por sus una iniciativa liderada por la OMS que busca facilitar las dosis al 20% de la población en 92 países de ingresos bajos y medios. Naciones de Latinoamérica recibirían el 10% de vacunas destinadas a la primera fase de ese programa. Y sí,
son esfuerzos, pero es un principio de solución que llega un año después para los países vulnerables y requiere de la contribución financiera y logística de los más ricos, dispuestos hasta un punto. Estados Unidos tiene recursos para vacunar a sus 328 millones de habitantes, frente a naciones como Honduras, que con algo más de 9 millones no pueden cubrir por sí mismas ni la mitad de su población. Esa mezcla de intereses y egoísmos que ha hecho a naciones de Occidente replegarse abre también la puerta a otras alternativas que no llegan con el cejo a acaparar primero y luego ver si alcanza para otros. La estrategia china, por ejemplo, pasa por poner a disposición de países de Latinoamérica y África vacunas como y Sinovac. En cuanto a Rusia, varios estados de nuestra región y Europa han cerrado contratos para adquirir la Sputnik y pueden llamarlo de muchas maneras, diplomacia de vacunas, geopolítica, pero la pandemia ha servido de catalizador de procesos. La salud como una dimensión para definir la seguridad mundial y con ella las nuevas alianzas. Y los más pobres también merecen obtener vacunas para cubrir a sus poblaciones. Su apremio es como el de cualquier país desarrollado. Sin embargo, se estima que cerca del 90% de los habitantes en las 70 naciones de más bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra la COVID-19 este año. Pero no todo es cuestión de las fatalidades impuestas por la división del mundo. Hasta la clase económica de Brasil le exigió al presidente Bolsonaro respeto por la ciencia y una gestión gubernamental que mire la dimensión de la crisis en ese país, donde el número de muertes diarias ha superado las 4.000. Ya vemos que naciones no pueden comprar la vacuna, mientras otras necesitan más dosis porque sus líderes políticos se niegan a tomar medidas elementales para combatir el virus. Lo que nos devuelve al debate de que en América Latina la COVID-19 se asentó sobre enfermedades de larga data, como el tráfico de influencias, la ausencia de políticas públicas y la desestimación desde el poder hacia ámbitos que pueden poner en jaque la estabilidad de un país, porque la lógica predominante sigue siendo la del más fuerte. Quienes no lo son, les toca ir al fondo de una larga fila. Los países de altos ingresos, el 16% de la población mundial, pero cuentan con más del 60% de las vacunas compradas. Al final, la distribución desigual de vacunas perjudica con intensidades distintas, pero a todos, siendo más protegidos, la enfermedad avanza. En ese escenario y según la OMS, a medida que aumente la transmisión, más variantes del virus podrían aparecer. Y cuantas más variantes surjan, es más probable que alguna eluda las vacunas. Una posibilidad que conduciría a más investigaciones científicas y más tiempo. O sea, el nacionalismo de vacunas, lejos de solucionar la situación, prolonga y complejiza. Sin embargo, la esperanza en un mundo distinto, donde las dependencias no determinen el futuro por encima de sus limitaciones, va quedando un poquito más cerca. En la región más desigual del mundo, el secretario de Salud de México anunció que podría contar antes de finales de este año con una vacuna hecha por científicos mexicanos. Al sur del continente, en la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, se desarrolla un proyecto de vacuna en fase preclínica. Y sí, un pequeño país antillano está en la fase 3 de ensayos clínicos de 2 de sus 5 candidatos vacunales, ante la falta de ética en unos a los que les sobran obstáculos, pero también valor. Así terminamos. Buenas tardes. Avanzamos con otros temas. Uno de los sitios turísticos más reconocidos de la República Bolivariana de Venezuela cumplió hace apenas 2 días 178 años de fundado. Se trata de la colonia Tovar y destaca por una imagen arquitectónica bien pintoresca que parece acercarnos al viejo continente. A la historia de ese paraje singular nos acerca hoy nuestro equipo de corresponsales en la nación suramericana. Entre las alturas del estado Aragua, en Venezuela, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, un lugar atrapa con su singular encanto. Estas montañas abren el camino hacia la colonia Tovar, un sitio de clima templado donde se combinan en plena armonía pasado y presente.
Entre sus calles, hoy casi desiertas por la pandemia, sus habitantes conservan con orgullo la cultura germana. La colonia Tovar se fundó el 8 de abril de 1843. Este sitio es conocido como la Alemania del Caribe o el pueblo alemán de Venezuela. A unos 60 kilómetros de Caracas, la capital de la República Bolivariana, se localiza esta ciudad a la cual llegaron 400 alemanes para construir un sitio que les recordara su país natal. El centro histórico está marcado por la iglesia ubicada frente a la Plaza Bolívar. La rodean casas relativamente separadas y tierras fértiles, donde se cultivan hortalizas y frutas como el durazno, la fresa y la mora. Gracias a los cooperantes cubanos de la Misión Energética, este destino turístico posee hoy un mejor servicio eléctrico. Nosotros hicimos aquí un trabajo de mantenimiento que comprendió 4 meses de arduo trabajo en el mantenimiento de las redes eléctricas de transmisión a 69 kV. Con esto logramos mejor voltaje y mayor entrega de energía. Los habitantes de la colonia Tovar se autodenominan colonieros y en el legado de los fundadores sienten a Venezuela también como su patria grande. Es un sitio muy bonito, muy especial, más que todo el clima, un clima bastante frío. La gente coloniera es muy trabajadora, se defiende mucho con su trabajo. La comarca es conocida además por la variedad de sus flores. Los lugareños se protegen de la COVID-19, por ello la colonia Tovar permanece en silencio. Pero en el interior de cada hogar se anhela devolver al sitio entre montañas sus colores y su alegría. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya se anuncian los deportes y sé que mi colega Andy Luis Leal ha preparado un segmento a base de béisbol, voleibol y fútbol en la antesala del clásico Barcelona-Real Madrid a las 3 de la tarde. Pero hoy también es el Día Internacional del Fair Play o Juego Limpio y esa es una premisa del deporte en Cuba, Andy, ¿verdad? Sí, sin duda, Sabdiel, el juego limpio es clave, sobre todo en la formación de nuestros atletas. Desde edades bien tempranas tenemos un reportaje especial sobre cómo se maneja, sobre todo el fair play y la lucha contra el dopaje en el movimiento deportivo cubano. Entonces te dejo con la propuesta del segmento deportivo de esta tarde. Adelante entonces y cuéntanos más. En efecto, buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Abrimos con béisbol. Leonis Martín continúa encendido con su bate en la liga japonesa y esta mañana conectó 2 jonrones para reafirmarse como el mejor pelotero cubano en este inicio de temporada. El jardinero villaclareño de los Marinos de Chivalot disparó 2 cuadrangulares y un sencillo en 5 turnos, con par de impulsadas en el triunfo 6 carreras por 2 sobre los Leones de Seibu. Ahora Leonis lidera los jonroneros de la Liga del Pacífico, con 7 vuelacercas y 12 empujadas. Por su parte, los halcones de SoftBank empataron a 8 con las Águilas de Rakuten, en un juego donde el Iván Moinelo no permitió libertades y ponchó a 1 en una entrada perfecta para mantener su efectividad en 0. Y en el béisbol internacional este viernes, el derecho Joe Musgrove hizo historia al lanzar el primer 0 hit, 0 carreras de los Padres de San Diego en la MLB. El derecho lo consiguió blanqueando 3-0 a los Rangers de Texas. Tras 52 años de historia, Musgrove solo necesitó 2 aperturas con su nuevo equipo para conseguir el primer no-hit no-run de San Diego y el primero de la actual temporada. Pasamos a otras notas. Las parejas cubanas de voleibol de playa que se preparan para el preolímpico de Norseca de junio en México realizaron un tope de entrenamiento en la cancha de la Escuela Nacional. Allí estuvo nuestro compañero Guillermo Rodríguez y conversó con el entrenador del conjunto femenino. De estos 4 partidos que realizamos, queríamos, el evento lo decía, modelaje competitivo, queremos que este escenario sea lo más parecido al escenario que vamos a enfrentar en México, Cancún. Son 3 torneos, 4 estrellas, a un nivel súper altísimo, nunca hemos presentado, por lo menos esta generación nunca se ha enfrentado a un evento tan alto. Y lo que queremos es que ya se vaya viendo el ambiente, que se respire el ambiente de 4 estrellas, que se respire, que es un escenario parecido a este, no va a tener público, va a ser de forma burbuja, y estamos modelando ya eventos. Recordarle que las niñas las atletas no compiten hace años y tanto, entonces estamos montando este escenario para no ir tan crudo a eventos. Las principales rivales que van a tener en el preolímpico. En el preolímpico de junio.
23 de julio. Este evento lo vamos a tomar en Cancún como preparatorio, este es el modelaje y el preolímpico en México. Es México principalmente. Bien, como adelantábamos, cada 10 de abril se celebra el Día Internacional del Juego Limpio y con orgullo podemos decir que nuestro país está en la vanguardia de los que compiten de forma digna en el universo atlético. A propósito de la fecha, la colega Glenda Torres nos preparó el siguiente reportaje. En Cuba se realiza un minucioso trabajo para crear conciencia desde la base y formar deportistas de bien completamente sanos y libres de dopaje. Cuba ha sido un ejemplo a seguir por muchas organizaciones mundiales antidopaje, por la UNESCO, por el Comité Olímpico Internacional, por la Agencia Mundial de Lucha contra el Dopaje, y entonces en este sentido siempre ha sido referencia. Durante estos 8 años nuestra institución y el movimiento deportivo cubano ha realizado acciones de promoción y educación contra el dopaje con énfasis en las charlas y programas educativos en redes sociales, capacitación y debate con los atletas, funcionarios y colectivo técnico. Y no solamente en el campo de la alta competición, sino también en el deporte escolar y actualmente en el deporte recreativo. Queremos hacer un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que practican ejercicio físico sistemático para que abandonen los malos hábitos de dopaje que pueden hoy dar al traste con la buena práctica sistemática de ejercicio físico. En nuestro país es una prioridad cuidar la salud de nuestros atletas y mantener su integridad. Motivo que cada día se superan los especialistas en el Instituto de Medicina del Deporte de conjunto con el Laboratorio Antidoping de Cuba. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy es uno de esos días grandes del fútbol. Se juega el partido que paraliza el mundo, el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Pero en esta ocasión toma una connotación especial porque puede ser decisivo para el futuro de la Liga Española. Pase lo que pase, de todas formas, hasta el final la vamos a tener que jugar todos. Han cogido el momento de hacer obras en su campo, en su estadio, bien hecho. Pues sabemos, pero estamos preparados. Testigo el césped del Di Stéfano de su primer clásico y quién sabe si del partido definitivo por el título. El Atlético de Madrid sigue siendo líder, pero ya viendo a Barça y Madrid muy cerca por el retrovisor. Los de Koeman han ganado los 6 últimos partidos en la competición y el Madrid suma 4 victorias y 2 empates en esos mismos 6. Después de esta noche y de la visita del Atlético al Betis, 8 partidos por delante para cada uno, 24 puntos cuando les separan 3. Al Barça le queda visitar al Villarreal y recibir al Atlético de Madrid. Para los colchoneros esa es la salida más complicada y la de la Real, su visita más dura. El Madrid por delante, Sevilla y Villarreal en Valdebebas. Un empate allí esta noche sería aire para el líder, pero una derrota de cualquiera de los dos, apuros serios para el protagonista para seguir en la pelea. Claro, lo vamos a ver, ¿no? Evidentemente es un partido mundial que no nos va a cambiar mucho el resultado que haya. Nosotros tenemos nuestro objetivo, que es intentar ir a buscar el partido. El Atlético depende de sí mismo, por eso Simeone daba esas declaraciones. Bueno, para el duelo el Barça recupera a su central, Gerard Piqué, mientras que se espera que el Madrid salga con el mismo 11 que venció al Liverpool en la Champions ante las ausencias de Sergio Ramos y Varane en defensa. El partidazo comienza a las 3 de la tarde hora de Cuba y será transmitido en vivo por Tele Rebelde y el canal HD3. En el Barça esperan porque Messi salga de su mala racha en los clásicos y que también influya a Griezmann, inspirado tras ser padre esta semana. El número 7 de la campeona del mundo es un hombre muy familiar que dedica mucho tiempo a la crianza de sus hijos, los cuales tienen en común un elemento que los une en cuanto a su nacimiento. Su primogénita Mía nace el 8 de abril de 2016, cuando su papá jugaba para el Atlético de Madrid y se enfocaba en la Eurocopa que se desarrollaría en Francia. 2 años más tarde nació Amaro, también un 8 de abril pero de 2018. En ese momento Griezmann ponía su mirada en el Mundial de Rusia, evento en el que los galos alcanzaron el título del orbe. Pero por si fuera poco, hace unos días nació su tercera bebé, a la cual nombró Alba, y lo más curioso es que también nació el 8 de abril, y en este 2021 el delantero nacido en Francia selló el que muchos conocen como su mejor hat-trick. Luego de los 2 primeros nacimientos, Francia fue subcampeón de Europa y campeón mundial, pudiéramos establecer la cábala de que en la próxima Eurocopa el conjunto Le Bleu pudiera dar un buen resultado a su afición. Gabriel Ricard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Ya saben, el clásico Real Madrid-Barcelona con Griezmann, Messi, Benzema, Vinicius, todos estos protagonistas esta tarde. Y en otros resultados del fútbol, hoy en la mañana, el Liverpool ganó 2-1 a Aston Villa después de 8 partidos de local sin conocer la victoria, con goles de Salah y Alexander-Arnold para meterse en puestos de Champions. Mientras que el líder, Manchester City, cayó 1-2 ante el Leeds de Marcelo Bielsa. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero sabatino. Gracias, Andy. Nosotros avanzamos con otros temas. El 10 de abril de 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, soporte ideológico de la cohesión de un pueblo en pos de la independencia y soberanía de la nación. La defensa de esos ideales, conquistados en 1959, definen la ruta de un partido comunista que es continuador de la obra martiana. Nacido de las ansias de unidad y de justicia, como brazo y columna modelados por el apóstol para la redención definitiva, instrumento de la añoranza desde un exilio cruel y senda de unidad para los clubes en los que se gestó la brasa de un amor, para las llagas y la lágrima de la patria distante, un amor para el consuelo y la libertad de los cubanos. Fue el Partido Revolucionario Cubano soplo de vida para la emigración en Tampa, en Cayo Hueso, Jamaica, República Dominicana y el Borinquen fraterno que no podía quedarse en el camino. Independencia fue la palabra de orden, fue el compromiso de hombres grandes con su tiempo y las páginas de Patria se hicieron carta de navegación para la travesía hacia la luz. Grande obra pública, revelación de cuanto tiene de sagaz y generosa el alma cubana. Y el partido, con pedigrí selecto porque Revolución y Cuba son apellidos de símbolo cabal, puso en el pecho las palabras del futuro, la concurrencia del aporte a una sagrada causa, la voz grave y potente del delegado llamando a la conciencia en una prédica de zapato gastado y convicciones pródigas. Hoy, cubano y revolucionario y único y de pueblo y comunista es el mismo partido porque la independencia sigue siendo su principal programa. Partido Comunista de Cuba. La misma dignidad, sin otros exiliados que los que hoyan el suelo con ideales de anexión. Contra eso se crece nuestro brazo compacto, va adelante un Martí idéntico, como nunca vital y trae la ropa con la que entró al Moncada. Comanda ahora no aquel partido glorioso, sino un pueblo revolucionario que sigue a su vanguardia. Patria, la independiente y soberana como en su sueño la pintó el maestro, dejó las páginas y se imprimió en la historia. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil, tal vez, de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. Esas ideas revolucionarias y del socialismo de las que hablaba Fidel están presentes en el pensamiento de Jordanis Góngora, graduado de comunicación social, pero decidió dedicarse a trabajar la tierra en la comunidad de La Clarita, en Yateras, donde se destaca en los programas de producción de alimentos. Este guantanamero de 39 años será uno de los representantes de ese territorio al ya cercano 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Estas son las lomas de Yateras en Guantánamo destinadas a la producción de alimentos. En ella, Jordanis Góngora Ramírez, con 39 años, fomenta su producción agrícola. Junto a su familia cumplimentan los programas de autoabastecimiento, soberanía alimentaria y educación nutricional con la aplicación de la ciencia y la técnica. La finca de nosotros está prácticamente llena de tierra, pero bueno, nosotros nunca cogemos miedo y nos afligimos a las dificultades. Así tenemos alternativas en nuestro territorio, ¿no? Por el café y el recrudecimiento del café sobre el insumo
que se nos llegue aquí a la forma productiva. Altruista, comprometido con el contexto socioeconómico, Jordanis es delegado al 8º Congreso del partido, cita donde piensa exponer sus experiencias. Para mí sería un honor también emitir mi criterio, cómo se produce alimentos sin recursos y de esta forma demostrarle cómo yo, joven yaperano, cumplo con el programa de autoabastecimiento. Buenas tardes. Persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones con su centro, que ahora se desplazan al este sobre el Atlántico, impone un régimen de viento del sudeste al sur en gran parte del país, con una masa de aire más cálida que favorecerá el ascenso de las temperaturas durante el día. Hay algunos nublados altos, persisten en gran parte del país en el flujo del suroeste, nublados altos que no producen precipitaciones. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, con poca variación, estará parcialmente nublado en gran parte del país, se nublará solo en algunas localidades con muy aisladas lluvias. En la noche estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades de la región occidental con aislados chubascos que serán escasos en el resto del territorio. El día será cálido con temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius y en la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente y centro con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores principalmente en zonas de la costa norte occidental. En el resto del país, en la región oriental, serán del este al sudeste hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, un día cálido con aisladas lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. La empresa eléctrica de La Habana realiza acciones para la poda de árboles y la rehabilitación de redes. Dicho programa se ejecuta con carácter profiláctico ante la cercanía de la temporada ciclónica. La calle 21 del Vedado Capitalino fue tomada por la empresa eléctrica de La Habana. Es intensa la actividad de poda de árboles y simultáneamente se realizan trabajos menores de rehabilitación de redes. Este es el trabajo diario que realiza la empresa eléctrica ciudadana de conjunto y coordinado con empresas estatales como Área Verde Provincial, con el objetivo de hacer un trabajo profiláctico a nuestros circuitos eléctricos, disminuir las interrupciones primarias y darle una mayor calidad al servicio a la población, podando los árboles que provocan afectaciones eléctricas que están debajo de las líneas. Además de eso, también estamos haciendo rehabilitación, no la intensidad que hacíamos unos años atrás, pero sí estamos dando un mantenimiento, logrando que las líneas estén en óptimas condiciones para la operación del sistema. La poda de árboles en particular se ejecuta de manera profiláctica de acuerdo con un intenso cronograma. Nosotros tenemos un programa de poda que abarca toda la ciudad. Nosotros tenemos 305 circuitos que debemos terminarlo antes del mes de julio para comenzar la temporada ciclónica, al menos con todos los circuitos libres de poda. Trabajar en la metrópoli es muy complicado debido a la circulación de vehículos, la cantidad de centros estatales que se afectan, la población que hay veces que no coopera con la disciplina de la seguridad. Hay que coordinar previamente estas afectaciones con los centros estatales más importantes, se le avisa, se le coordina con una semana de antelación. Posteriormente hay que, como ustedes, mantener todas las medidas de seguridad, tanto higiénico-sanitarias como de la higiene y salud del trabajo, limitando las áreas de trabajo y que los compañeros porten todos los medios que se utilizan para poder preservar sus vidas. Prever posibles interrupciones del servicio eléctrico en la capital como consecuencia de eventos meteorológicos extremos y hacerlo desde el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad para la realización de una actividad riesgosa. He aquí la clave del éxito de los trabajos de la empresa eléctrica de La Habana ante la proximidad de la temporada ciclónica. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública entregó la distinción Colectivo Moral al Hospital Dermatológico Guillermo Fernández Hernández Vaquero, el más alto reconocimiento que entrega esa organización a colectivos destacados del sector. Más detalles en el siguiente reporte.
Esta distinción premia la labor que realizan los trabajadores del Hospital Dermatológico Guillermo Fernández, enclavado en la comunidad de Santiago de las Vegas del capitalino municipio de Boyeros, sitio privilegiado con esta institución que destaca por la entrega de esos que desempeñan una de las especialidades más complejas de la medicina, con impactos positivos a nivel nacional y un trabajo dedicado que no se detiene aún en tiempos de pandemia. Para nosotros significa un gran compromiso. Es el resultado de trabajo de 2 años consecutivos, mejorando todos los indicadores que tienen que ver con la asistencia, con la docencia, con la investigación, pero también con la calidad de los servicios. Pero sobre todo es un compromiso. Constituyó una herramienta política que nos permitió avanzar en lograr mejores resultados. Y hoy nos compromete a seguir adelante, a mantener esta condición y elevar cada vez más la calidad de nuestros servicios prestados para lograr una gran satisfacción de aquel que es el que la percibe, que es el pueblo. Trabajadores de este hospital recibieron de parte del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad que se otorga a quienes se destacan en el enfrentamiento a la COVID-19. El centro resultó el primero en recibir la más alta distinción que entrega el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud Pública en Cuba, y solo 5 en todo el país serán reconocidos como colectivo moral por su desempeño al cierre del 2020. Muchos trabajadores del sector hoy son por dentro, llevan la condición de colectivo moral, pero el centro como tal, a partir de que actualizamos nosotros el reglamento de emulación en la primera conferencia, se decidió que hubiera un movimiento que se llamara por la excelencia en los servicios, la docencia y la investigación, y que se traduce en ese colectivo moral. Recordad que el comandante en jefe nos dijo algún día, ojalá algún día todos los centros en Cuba de la salud fueran colectivo moral, porque estaríamos consolidando nuestro socialismo. Muchos creen que el éxito de este hospital radica en su cercanía con el santuario dedicado a San Lázaro. Lo cierto es que esta distinción premia el sacrificio de hombres y mujeres que con su trabajo hacen de este centro un colectivo moral. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy hace 2 años que Cuba proclamó la Constitución de la República. Desde entonces se avanza en el cronograma legislativo que no se ha detenido aún en tiempos de pandemia. La Carta Magna es heredera de las tradiciones de lucha del pueblo cubano y del pensamiento martiano, fidelista y marxista-leninista. No por coincidencia fue aprobada en ocasión de la Asamblea de Guaymaro, hecho histórico que marcó el inicio del constitucionalismo en la nación. A 152 años de ese acto de unidad en el proceso revolucionario cubano, el siguiente reporte nos acerca a su trascendencia. Hace 152 años sesionó en el poblado de Guaymaro la primera de las asambleas constituyentes cubanas. En tierras agramontinas se reunieron 15 delegados para debatir importantes temas relacionados con el futuro de la nación y la necesidad de conquistar la verdadera independencia de la isla. Fomentar la unidad entre quienes se habían incorporado a la guerra de 1868 y dotar a la naciente República de Cuba en armas de una constitución y de un gobierno central fueron los principales objetivos de la cita. La sesión del 10 de abril de 1869 comenzó a las 2 de la tarde con amplios debates y concluyó en la noche. La casa de José María García acogió el encuentro. A inicios de mayo de 1869 desaparecería el lugar con el incendio del poblado. Solo perduró hasta hoy un tinajón del que bebieron agua los asambleístas y gracias al cual se pudo localizar el sitio original 30 años después de aquellos sucesos. En 1925 se construyó en este espacio la edificación actual para utilizarse como escuela pública y en tiempos de revolución esta devino en Museo Municipal de Guaymaro. Recientemente remodelada, la institución, que es también monumento nacional, rememora todos los detalles del nacimiento de la primera de las constituciones cubanas. En ese documento, de 29 artículos, se exaltó la dignidad del hombre por encima de toda contradicción y se declaró a los nacidos en la isla como soldados de la patria, lo que implicaba el deber irrenunciable de defenderla. En Guaymaro se dialogó lo necesario para que en la distribución de poderes no se cometieran errores similares a los de otros pueblos en Latinoamérica. Carlos Manuel de Céspedes quedó electo en calidad de presidente de la República de Cuba en armas, Salvador Cisneros Betancourt como presidente de la Cámara de Representantes e Ignacio Agramonte como secretario de Guerra. Allí se escuchó la voz de la mujer en las palabras de Ana Betancourt de Mora y fueron declarados los cubanos todos como hombres enteramente libres.
Días históricos aquellos, sin dudas, que dejaron huellas en la identidad del pueblo y sellaron a esta localidad agramontina con parte del alma de la nación. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El humorista, gráfico y Premio Nacional de Periodismo, José Martí Francisco Blanco Ávila, más conocido como Blanquito, falleció hoy a los 90 años de edad. Según refiere el sitio Cuba Periodistas, Blanquito, mezcla de caricaturista, historietista y periodista, fue fundador y editor de las revistas de historietas Pablo, Cómicos y Mi Barrio. Con más de 50 premios nacionales e internacionales, Blanquito también fue director de Palante durante 15 años. Asimismo, fue miembro fundador de la Unión de Periodistas de Cuba, la UNIAC, y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Llegué a sus familiares las condolencias de cuántos admiramos la obra de Blanquito. Muy buenas tardes. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Villa Clara ha generado un programa de conferencias y paneles. Como punto esencial tuvieron el discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961, reconocido como Palabras a los Intelectuales. Un importante ciclo de conferencias y paneles se promueve en Santa Clara en saludo al aniversario 60 de la fundación de la UNIAC y del discurso Palabras a los Intelectuales. El encuentro más reciente hizo alusión al desarrollo editorial cubano, fruto sin dudas de la política cultural de nuestra revolución. Como la expansión editorial que se generó en Cuba a partir del año 1990, reforzada luego en el 2000, con lo que llamaron política de masificación, es un corolario de toda esa política expansiva que se generó a partir de Palabras a los Intelectuales. Cómo cambió la dinámica literaria cubana desde ese momento y cómo el libro inició un viaje hacia las periferias mucho más intenso y fuerte. Todo el desarrollo grandísimo editorial cubano parte del año 59 y sobre todo del año 61 con Palabras a los Intelectuales, un documento rector de la política cultural y con la creación de la Imprenta Nacional de Cuba y de la Editorial Nacional de Cuba. Los panelistas, escritores y críticos villaclareños, Ricardo Riverón, Carmen Sotolongo y Otilio Carvajal, dialogaron también desde sus experiencias como investigadores y editores, ofreciendo la evolución lógica y el impacto del desarrollo de la editorial en Cuba desde lo general hasta los aportes de sellos editoriales de provincias. Palabras a los Intelectuales traje como consecuencia la creación inmediatamente después de varias instituciones que empezaron a proveer el libro en Cuba. Las editoriales fueron producto de la creación no solamente de la UNIAC, sino del Instituto Cubano del Libro, de otras instituciones que facilitaron la impresión, comercialización y presencia del libro en bibliotecas, librerías, que se extendieron a lo largo y ancho de Cuba. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Orquesta Sinfónica de Camagüey cumplió 60 años. Es una agrupación reconocida dentro del panorama musical del país. Desde ese territorio llega el reporte. Genuina exponente del desarrollo artístico es la Orquesta Sinfónica de Camagüey. La agrupación atesora una trayectoria de 60 años en el panorama de la música concertista cubana. Con la experiencia de músicos conocedores y el ímpetu de los jóvenes, cumple objetivos culturales y espirituales a través de la interpretación de obras de los más diversos géneros y compositores de todos los tiempos. Nosotros nos hemos mantenido estudiando, una de las cosas importantes, no solamente en la casa, revisando materiales y demás. No tenemos los instrumentos en la casa, pero sí tenemos maneras de poder hacer el trabajo. Le he dedicado todos estos años que llevo aquí en la Sinfónica, que he tenido alumnos que aquí se hizo como una academia de música, y entonces ya por la experiencia que yo tenía, pues entonces le daba clase aquí a alguna gente que venía aquí, algunos muchachos, algunas personas mayores que querían entrar aquí. La Orquesta Sinfónica de Camagüey, con
punta del Ídice Cruzata forma parte del patrimonio cultural de la provincia y el país. Prestigiosos compositores y maestros han compartido con la institución agramontina, agrupación que celebra 6 décadas en defensa de la identidad e historia musicales. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La agrupación Corazones de Fuego celebra hoy su aniversario 25. Lo hace homenajeando a todos los trabajadores y profesionales de la salud. Y Yael Chade Grandal, más conocido como Pío, director de ese colectivo artístico, creó una canción titulada Salvar Salva, que hoy por hoy identifica a la Brigada Alpidio Sosa del Mintur. La misma estimula la solidaridad entre los artistas y trabajadores del turismo en su apoyo a la zona roja de lucha contra el coronavirus. Más tiempo se avecina, la distancia se interpone, no existen besos ni abrazos, mucho menos apretones. El planeta está llorando, la humanidad se desmana, unamos todas las fuerzas. Y el músico Carlos Fidel Taboada obtuvo varios premios nacionales e internacionales en estos últimos años. El artista echa a andar su ámbito creativo y no descansa ni en tiempos de pandemia. La pasión de Carlos Fidel Taboada Peterson es la música, especialmente la trova santiaguera y la nueva trova que sobresale en su obra artística. La música siempre es un viaje. Es un viaje, lo mismo un viaje a la semilla que al infinito. Lo que más me hace feliz dentro de ese entorno de la música es descubrir, es escuchar. En 2019 participó en el International Songwriting Competition que promociona los talentos del mundo y fue semifinalista con el tema No se hablará entre 18.000 obras presentadas. A principios de este año tuve la sorpresa de ganar un concurso en México que se llama Viva la Canción de Autor. Y mandé 2 canciones y fue todo un proceso porque se hizo todo online, ¿no? Las circunstancias nos han obligado a que la música, el arte, el material artístico, para que le llegue a la gente hay que distribuirlo por las redes. Los Lucas de este año le premiaron Frente al Espejo, canción que también obtuvo el primer galardón del evento Abril para Vivir de la República de Granada junto a Giselle, pues se debían presentar 2 obras por autor. Y haber recibido el premio es algo que agradezco muchísimo, sobre todo por el esfuerzo que hizo Leomar, el director. Lo más interesante de Carlos Fidel es que nunca estuvo en el sistema de escuelas de artes y en su familia nadie ha seguido este camino. A la pregunta de si se siente complacido o le falta o sobra algo hasta el momento, contestó: creo que lo que me falta es tiempo. Creo que lo que me falta es tiempo. Sí, y lo que me sobra, creo que no me sobra nada, todo lo aprovecho. Cuba muestra una vez más ser un pueblo musical lleno de talentos artísticos que tienen todas las posibilidades de desarrollar el buen arte sin cortapisas ni trabas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Este 10 de abril se celebra en toda Cuba el aniversario 60 de la creación de los círculos infantiles, una idea impulsada por el líder de la revolución Fidel Castro Ruz en el primer congreso de la Federación de Mujeres Cubanas y materializada por la inolvidable Vilma Espinguilua.
Esta es la primera generación de espirituanos que formó parte del Círculo Infantil Gilberto Sequeira. Varios alumnos han pasado por la institución de la primera infancia, ubicada en una de las arterias más conocidas de la ciudad de Santo Espíritus. La rutina de la institución educativa ha cambiado mucho desde sus inicios. Ahora se realiza la pesquisa de los infantes a la entrada del centro. La situación epidemiológica generada por una pandemia obliga a permanecer con el nasobuco en las áreas y extremar las medidas higiénicas en cada actividad. De aquí saldrán los futuros expertos en imagenología y algún asesor de programas de televisión. El futuro de un país que se forma en la institución que ya cumple 60 años de creada y continúa brindando amor y confianza a la familia cubana. La obra de los círculos infantiles a 60 años de su creación, el 10 de abril, valida su existencia aún en condiciones del SARS-CoV-2. En Granma se diversifican las gestiones que afianzan la utilidad de estos centros. Llegamos a este 60 aniversario, primero que nada muy feliz por haber mantenido esta gran conquista. El quehacer de las educadoras ante la modalidad del trabajo a distancia es ya una fortaleza. Como parte de la celebración por el Día de la Creación de los Círculos Infantiles, se realizaron diversas actividades en Santiago de Cuba. La jornada fue el espacio propicio para otorgar el reconocimiento colectivo martiano a algunas instituciones y personas que se han destacado en la labor pedagógica en la provincia, con el objetivo de crear espacios donde nuestros pequeños puedan ser educados y preparados para el futuro. Fue inaugurada una casa infantil en la Escuela Especial Antonio Fernández León del poblado de Boniato. Casita infantil que va a prestar servicio a los hijos de las madres trabajadoras de la institución educacional, pero además a muchos de los niños que hoy viven en nuestro poblado de Boniato, que no contamos con una institución de la primera infancia. Vamos a atender una capacidad hasta 100 niños, donde todas las madres se beneficiarán con este servicio. La jornada culminó con un acto central en el que fueron agasajadas diversas educadoras con el sello Valientes y la distinción Rafael María de Mendive. Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La familia cubana agradece el funcionamiento de los círculos infantiles. Un sueño de Vilma y de Fidel que hizo realidad la revolución para la formación ciudadana desde la primera infancia. Según datos de UNICEF, unos 30.000 niños y niñas asisten a cerca de 800 círculos infantiles que continúan abiertos durante la peor etapa de la pandemia de la COVID en Cuba. Y los padres sienten que sus hijos están seguros mientras ellos deben trabajar, una labor que tanto se agradece, por ejemplo, a Lidia, Joandra, Olga, Aurora y Dalmis en tantos lugares de nuestro país, también velando y protegiendo a nuestros niños. Con esa certeza y estas imágenes se despide el noticiero sabatino. Más información en las emisiones de Canal Caribe y a las 8 de la noche en la emisión estelar. Muy buenas tardes y cuídense mucho. Buenas tardes. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán. Manos que amparan el cielo azul, manos de pueblo que tienen miedo, separando la luz. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Si nos damos las manos.
su cartelera. Por el Canal Caribe, Puntos de Vista, 2:30, produce y aporta. A las 3, revista informativa en tiempo real. Hispan TV a las 5:30, a las 6, Cuba por la Salud, 6:30, Brecha Económica, Mesa Redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar de Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por el canal Clave de 2 a las 3, conciertos con Ernesto Blanco. Bob Dylan invitado a Llegó la Hora a las 4, a las 5 Lucas, a las 6 Cubanísimo, 4x4 a las 7 y a las 8 festivales. Por el canal educativo Tuntún, Hola Familia, 2:30, en A Tiempo Guardabosques en Cuba. A las 3 en Sábado de Cine, Giuseppe Moscati, El Médico de los Pobres. Julito el Pescador a las 5, a las 6 Teleguía. A las 6:30 en paréntesis, Amanda Terrero Trinque y su pasión por la investigación. El Complotazo a las 7 y a las 8, emisión estelar de Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por Telerebelde Fútbol Internacional de la Liga Española, primeramente Eibar frente a Levante y a las 3 Real Madrid contra Barcelona. A las 5 Confesiones de Grandes, Anatoly Karpov, Deporclita a las 5:30, a las 5